México está lleno de leyendas terroríficas. La tradición viene desde las civilizaciones prehispánicas, desde la Llorona hasta los nahuales. Pero hay otro tipo de terror, aquel que sucumbe a las familias mexicanas, aquel que acecha todos los días por las calles, aquel que está presente en cifras y estadísticas. Es visible, es palpable, en ocasiones asusta a toda una comunidad. Hoy hablaremos del terror que sucumbe a la profesión de los periodistas mexicanos. El crimen organizado, la corrupción y la política están vinculados con cientos de asesinatos ocurridos en el país. Y hoy daremos voz a aquellos que no pudieron hacerlo. Bienvenidos al podcast Lo Oculto. Hola, ¿qué tal? Yo soy Omar Tinoco, trabajo como reportero en el área de deportes de Televisa Monterrey. Toro por los cuernos, ¿no? Era cubrir desde ejecutados y siempre estaba el riesgo de que llegara algún grupo de delincuencia organizada. Hubo amenazas a algunos de mis reporteros, algunos de mis circuladores que andaban con el periódico para distribuirlo en puestos de revistas o en suscripciones. Los detenía la policía y les quitaba el periódico. Hola a todos los compañeros de profesión. Mi nombre es Carlos Enríquez y hoy, ante este nuevo capítulo de Lo Oculto, hablaremos de aquellas historias de terror para cualquier periodista. Como bien sabemos, el país está plagado de peligros constantes. El terrorismo del crimen organizado es el pan de cada día. Ser periodista en México se ha convertido en un trabajo de alto riesgo, en donde nos matan por cifras de 3 ceros a la derecha. Políticos y miembros del narcotráfico amedrentan y asesinan a profesionistas de la comunicación. Así que hoy daremos voz a todos los que han sufrido abusos en las manos del poder, y que esta plataforma sirva como una denuncia pública. Casi siempre los responsables son los pistoleros a sueldos, quienes recibieron la condena, mientras que los sospechosos de orquestar los asesinatos permanecen impunes. Unos 120 periodistas han sido asesinados en los últimos 20 años en México. La mitad de esos asesinatos ocurrieron a partir del año 2012. Los asesinatos son los casos más llamativos, pero también hay periodistas desplazados que tienen que abandonar su plaza por las amenazas que reciben. Hay reporteros desaparecidos que son de los que menos se habla. Usted sabe bien que los que están ahorita agarrando todo tipo de delincuentes es el crimen organizado, porque la autoridad trabaja para cuidarlos. Usted sabe bien que ahorita el comandante Z40, encargado de toda la seguridad aquí de Monterrey, de levantones, bloqueos, ejecuciones, cosas comunes, todo eso es por parte de las autoridades. Usted sabe muy bien que las autoridades no trabajan para él. Nosotros le estamos haciendo una llamada porque aquí fue perjudicado este hombre. Este hombre se encuentra a 2 cuadras de su domicilio. Desde el día de ayer tiene fotos. Está investigando quién entra y quién sale a su domicilio. Yo le estoy haciendo esta llamada porque... ¿Qué hombre? El señor Z40, encargado de toda la delincuencia organizada por parte del grupo de los Z. Ah, ok. ¿Verdad? Yo no quiero que estos hombres vayan a entrar a su domicilio, se le lleven a una casa de seguridad mientras arreglan con su esposo. Yo quiero hacerle una llamada para arreglar este problema pacíficamente. ¡No vengas! ¡No vengas! ¡No, ya! ¡No! ¡Por favor! ¡No! En muchas ocasiones se toma el método de extorsión como una broma. Solo hay que recordar que México es un país con más periodistas desaparecidos. Suman 24 desde 2003, lo que resulta en un promedio de 2 comunicadores privados de su libertad por año. Autoridades están coludidas con el narco. Y muchas dan servicios de impunidad a cambio de dinero. Y la pregunta es, ¿cuánto vale nuestra vida? Hola, ¿qué tal? Yo soy Omar Tinoco, trabajo como reportero en el área de deportes de Televisa Monterrey.
con experiencia en los medios de comunicación desde hace 20 años. Mis primeros inicios fueron en el periódico El Norte y después ingresé a las filas de Televisa Monterrey hace exactamente casi ya 20 años. Pues esta experiencia que les voy a platicar, bueno, pues no es a lo largo de estas 2 décadas, pues compañeros, ¿no? Más que todo la gente de noticias, sobre todo yo creo que hace más de 10, 12 años, cuando la situación estuvo un poquito más cruda aquí en la Sultana del Norte, con la delincuencia organizada, situaciones como, no sé, robos de equipos, cuando llegaban los camarógrafos con el terror, ¿no? de que había sucedido alguna situación, levantamiento de personas, y bueno, pues en este caso ellos tenían que entrarle al toro por los cuernos, ¿no? Era pues cubrir desde ejecutados. Recuerdo que en aquellos tiempos salían enlaces todos los días, a toda hora, en todo lugar, así era el lema de las noticias, y siempre estaba el riesgo de que llegara algún grupo de delincuencia organizada por el cuerpo que estuviera ahí estirado en el piso, ¿no? Algunos compañeros les tocó que les robaran los equipos, las cámaras, incluso hasta las unidades también, o simplemente el decirles: retírate de aquí porque va a venir alguien a recoger tal cuerpo, entonces si te quedas, pues puede que haya problema, ¿no? Entonces todo ese tipo de experiencias que nos han contado compañeros, camarógrafos, reporteros en el área de noticias, mucha gente ya no está en los medios, mucha gente ya está en otros ámbitos, en el área de comunicación, en los municipios, en la cuestión de la política, o simplemente ya se dedican a otra cosa y les tocaron esos momentos tan fuertes, ¿no? En mi caso personal, bueno, pues una situación que también vivimos en Televisa Monterrey fue también un par de bombas, granadas que afectaron a las instalaciones del canal. La primera, bueno, pues sí estalló ahí en el área se le conoce el área de la recepción, un par de granadas de desfragmentación, que bueno, pues gracias a Dios no causó muertes en este caso, simplemente daños de vehículos a los que se habían estacionado sus carros ahí. Y bueno, pues fue una situación muy difícil porque todavía estábamos trabajando y no nos permitían salir a nuestras casas, y fue algo que nos marcó, porque pues imagínate, ya en tu área de trabajo ya tener esa sensación del peligro de que pudiera pasar algo. Nos ha tocado en coberturas cuando hemos ido a Torreón, hemos ido a Tampico, hemos ido a México, pues cruzar por lugares donde la situación está caliente, no se puede decir, ¿no? Te paran, te ven, te dicen de dónde vienes, te ven que traes logotipos, y bueno, pues gracias a Dios te dejan ir, ¿no? E incluso ha tocado la situación que hasta te reconocen, ¿no? Y bueno, pues eso también ha ayudado para que no pase una situación fea, ¿no? Los hechos seguirán y bueno, pues esperemos que no formemos parte de la estadística. Les mandamos un abrazo a toda la gente que está escuchando este podcast, y bueno, pues también cuídense mucho, todos los que trabajan, todos los que salen a la calle, todos los que estudian. Ahorita que estamos con tema de pandemia, se ha empezado a regresar ya la actividad, y bueno, pues también las situaciones de riesgo también están a flor de piel. Les mando un abrazo, cuídense mucho. Yo soy Omar Tinoco, reportero del área de deportes. El periodismo no es ningún juego. En esto solo se cuenta con una sola oportunidad. Hemos denunciado miles de veces y nos han callado. Hemos marchado y nos han golpeado. ¿Qué hacemos? Vivimos de alzar la voz, de denunciar, de representar. Jesús Lemus es un periodista que luchó contra corriente en el sexenio de Felipe Calderón, quien, al atacarlo mediante su editorial impresa, el presidente de la República tomó cartas en el asunto. Sus 3 años preso le sirvieron para juntar información y publicar los libros Los Malditos y El Último Infierno. En ellos, realizó una crónica sobre su estancia, sus vivencias y sus historias. Yo creo que el primer paso que di fue cuando acepté ser editor de la sección del Estado en el periódico La Voz de Michoacán. Era corresponsal, luego me hicieron jefe de corresponsales y luego ya me hacen editor de una sección del Estado. Yo antes sí pensaba que sí existía la libertad de expresión en México.
¿Por qué? Porque nunca había tenido, como te decía, nunca había tenido un roce, nadie me había dicho no publiques, o a lo mucho había llegado a discusiones de cantinas con algún político en alguna parte del pueblo, y ahí había quedado en una discusión, una mentada de madre, y ya cada quien se iba con su mentada de madre y a la chingada. Y hago mi propio periódico en La Piedad, Michoacán. Ahí me hago de unas máquinas viejas, en una casa que me presta una hermana, y lo convierto en un taller, y comienzo a hacer el periódico, un periódico diario La Piedad, que no tenía periódico pues La Piedad. Entonces comienzo a criticar la situación del presidente Felipe Calderón cuando lanza su iniciativa de la guerra contra el narcotráfico el 6 de diciembre del 2006, que es cuando invadió Michoacán con más de 7,000 elementos de la Policía Federal y del Ejército. Y entonces en ese momento es cuando yo comienzo a darle mucho seguimiento al tema de la guerra, sobre todo porque había muchos muertos, había muchos secuestrados, muchos levantones, muchos desaparecidos. También es que los periodistas, el periodismo lo hacen seres humanos, ¿no? Si lo hiciera una puta máquina, pues no tendría sentimiento, ¿no? No tendrías por qué ponerle un adjetivo calificativo a la nota. Pero como lo escribe un ser humano, pues tienes que ponerlo a final de cuentas para mandar bien el mensaje, como debe de ser al receptor final. El estar publicando eso en mi propio periódico, el estar señalándolo, pues fue lo que me llevó finalmente a que me secuestraran un día. Ese día estaba Margarita Calderón Hinojosa en La Piedad, Michoacán. Fue a inaugurar una unidad deportiva. Pero así milimétricamente estuvo bien diseñado la estrategia. Quiero entrar, y me dicen, no, tú no. Ah, chingada, ¿cómo que no? Y estaba en la discusión de que por qué no, y los demás sí, la chingada. Y me dice el director de comunicación social del presidente municipal de La Piedad de aquel entonces, que todavía anda por ahí de reportero el cabrón, con él, otros elementos de la policía, me esposan y me ponen una capucha y me suben a la pinche camioneta. Órale, güey. Y ya, de ahí me llevan pues yo así como que, ¿qué pasaba por mi cabeza? Como Luis me lleva con un grupo de los Zetas y le dice, ¿sabes qué? Cuello, pero en caliente este cabrón, ahí lo tiras arriba. Sí, nomás deja que llegue Z30 y quién sabe qué dijo otro cabrón. Y pues ya, ahí me dejan, y ahí me quedo, me quitan los zapatos y me quitan la camisa y me dejan nomás en puro pantalón. Y ahí me siento. Yo estoy seguro de que me van a matar, pero te digo, alguien emite del grupo de gente que trabajaba conmigo, emite la alerta a Reporteros Sin Frontera y le dice, está desaparecido este cabrón, porque hubo gente que vio cuando me subieron a la camioneta de la policía. Entonces, Reporteros Sin Frontera, ahí sí tengo que agradecerles mucho, emitió un comunicado y dijo, está desaparecido el periodista Jesús Lemos, y se lo llevó un grupo de la Policía Judicial de Guanajuato, queremos que aparezca con vida. Eso les dio calambres, por supuesto. Y el propio comandante que me entregó, él fue y me recoge a la casa de seguridad. Y llega corriendo porque recuerdo que ya estaba sintiéndose el frío de la tarde-noche. Y entonces yo lo sentía que ya era noche, ya olía incluso en la pinche narices, ya se olía la noche. No sé qué huele, pero saben que huele distinto, la noche. Entonces ya se olía la noche y yo estaba todavía vendado. Cuando escucho que llega una camioneta, yo dije, hasta aquí ya llegué. Pero era ese cabrón. Y llega gritando, oye cabrón, dame a este. Llega gritando al otro Z, al Z30, ¿qué sabe qué? ¿Sabes qué, Z? Dame al reportero, ¿ya lo tiraste? No, aquí está. Qué bueno, cabrón, échalo porque me lo están pidiendo. Y él mismo va y me entrega a la Policía Ministerial de Guanajuato, la Policía Judicial de Guanajuato. Así como la historia de Jesús Lemos, muchos viven el infierno en vida. Prefieren morir antes que seguir en la tortura de la situación de violencia e impunidad, que es una herencia de sexenios pasados. Pero el actual gobierno no ha tomado suficientes medidas para combatir la impunidad y la violencia contra los periodistas. El infierno que se vive en México es grotesco y desalentador.